Antes de que su nombre se convirtiera en tendencia, antes de la polémica, antes de que Internet la convirtiera en un símbolo, Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano. Creció en una familia cristiana tradicional, en un entorno donde la identidad no era algo que se negociara. Pero en el año 2000 su familia se muda a Estados Unidos y ahí empieza algo más complejo: vivir entre dos mundos. No es solo cambiar de país, es crecer con dos versiones de ti, en casa, una cultura, afuera, otra. Y con el tiempo aprendes a adaptarte, a moverte entre ambas, pero también a no pertenecer del todo a ninguna. Ya en su etapa universitaria su vida era bastante normal. Trabajos comunes, sin una dirección clara como mucha gente a esa edad. Y ahí es donde ocurre ese momento que en su momento no parecía tan grande. Alguien la contacta, le propone grabar contenido y ella acepta. No desde una ambición de fama, sino desde algo inmediato. Dinero rápido, curiosidad. Una decisión que parecía temporal. En octubre de 2014 entra a la industria y lo que pasa después ya no depende de ella. Porque en ese momento, plataformas que no puedo mencionar ya funcionaban como sistemas diseñados para amplificar lo que genera reacción. Y ahí aparece el famoso vídeo del hijab, no como una casualidad, sino como una estrategia. Una decisión de producción pensada para provocar un choque cultural, y lo logra. En Medio Oriente, indignación; en Occidente, curiosidad. Pero lo más importante no es la reacción en sí, sino cómo el algoritmo la utiliza. Las búsquedas empiezan a crecer en ambas direcciones al mismo tiempo, creando una tormenta perfecta. En cuestión de semanas, su nombre está en la cima. En diciembre de 2014 ya es la número 1, superando actrices con años de trayectoria. No fue talento lo que se premió, fue la controversia. Pero ese momento no se quedó solo en lo digital, se convirtió en algo mucho más grande, un conflicto cultural. Sus videos fueron bloqueados en varios países de Medio Oriente, lo que paradójicamente generó aún más interés y circulación ilegal. Se volvió sin quererlo un símbolo de tensiones entre tradición y modernidad, entre religión y cultura digital. Y en medio de todo eso, su identidad como inmigrante árabe estadounidense quedó atrapada en un lugar incómodo, rechazada por sectores conservadores de su país de origen, pero también estigmatizada en Estados Unidos. Y mientras todo eso crecía afuera, por dentro la historia era otra. Porque la fama no vino con riqueza real. Aunque su nombre generaba millones en tráfico, ella recibió un pago único, alrededor de $12,000, sin regalías, sin participación en las ganancias, y además firmó contratos que cedían el control de su imagen y su nombre, incluso en aspectos como dominios web. Durante años ni siquiera tenía control sobre su página web, su identidad digital no le pertenecía. Eso abre una pregunta más grande: ¿qué significa ser dueño de ti mismo en Internet? Porque aquí no se trata solo de dinero, se trata de control, de propiedad, de cómo algo que hiciste en un momento específico puede ser explotado indefinidamente sin que tú puedas detenerlo. Y eso ha llevado a comparaciones incómodas con formas modernas de abuso digital, donde el contenido se mantiene activo incluso contra la voluntad de la persona. Pero el golpe más fuerte no fue legal, fue humano. Su familia en Líbano la cortó completamente, perdió su red de apoyo en el momento más crítico y al mismo tiempo comenzaron amenazas reales, incluyendo de grupos como ISIS. Ese fue el punto de quiebre, el momento donde la fama dejó de ser algo abstracto y se volvió peligrosa. Por eso sale tan rápido. Su paso por la industria fue mínimo, apenas unos meses, alrededor de 90 días, pero esos 90 días no se quedaron en el pasado, porque Internet no funciona así, y ahí aparece algo todavía más difícil de explicar: la fragmentación de identidad. Ella misma ha dicho que no se reconocía en esos videos, y eso no es solo arrepentimiento, es disociación. Es ver cómo el mundo entero te define por algo que ya no eres, y eso se agrava con algo que pocos consideran: la cultura del meme. Entre 2015 y 2017 su rostro estaba en todas partes, no siempre en contextos serios, muchas veces de forma irónica, burlona, incluso cruel, y eso genera algo peligroso: deshumanización. La gente deja de ver a una persona y empieza a ver un chiste, un símbolo, un objeto. Mientras tanto, ella seguía recibiendo amenazas, intentó reconstruir su vida, incluso incursionó en el mundo del deporte como comentarista. Pero ahí aparece otro muro: el estigma.
Equipos, atletas, audiencias, muchos no querían asociarse con ella, y eso deja en evidencia algo más amplio. La sociedad tiende a castigar mucho más a las mujeres que a los hombres por haber pasado por esa industria. Con el tiempo intenta recuperar el control de su pasado. Surgen campañas, millones de firmas en change.org pidiendo que se eliminen sus videos, que se le devuelva su identidad digital. Pero la respuesta de la industria es silenciosa pero clara. Ese contenido sigue generando dinero. Y mientras genere dinero, no desaparece. En 2026, más de 10 años después, sigue siendo una fuente de tráfico, una mina de oro digital. Y ahí es donde el derecho al olvido choca directamente con la economía de Internet. Pero lo interesante es lo que hace después. En lugar de quedarse atrapada en ese pasado, cambia el modelo. Se convierte en una de las primeras figuras en entender que no necesitaba vender contenido explícito para ganar dinero. Empieza a monetizar su personalidad, opinión, deportes, moda, redes sociales. Construye una relación directa con su audiencia, sin intermediarios. Y además empieza a hablar, a exponer cómo funciona la industria. Cómo muchas jóvenes firman contratos sin entender las consecuencias, cómo hay manipulación, presión, falta de información. Se convierte, en cierto sentido, en una voz crítica desde dentro. Y luego pasa algo que redefine todo simbólicamente. En 2020, tras la explosión en Beirut, toma un objeto que durante años representó una etapa que odiaba, sus famosas gafas, y las subasta. Recauda más de $100,000 para la Cruz Roja libanesa. Ese gesto lo cambia todo, porque no borra el pasado, pero lo transforma. Convierte algo que era símbolo de explotación en ayuda real. Y ahí es donde esta historia encuentra su punto más humano, porque al final no se trata solo de lo que pasó en 2014, se trata de lo que pasa después, de cómo alguien intenta recuperar el control de su identidad en un sistema que no olvida, no perdona, y no suelta lo que sigue generando dinero, porque puedes cambiar, puedes crecer, puedes reconstruirte, pero Internet no evoluciona contigo, se queda con la versión de ti que más atención genera, y la convierte en algo permanente,